Si un padre instala cámaras para proteger a su hijo, ¿qué pasa cuando esas cámaras demuestran que el verdadero peligro nunca estuvo afuera? Alejandro Montes, un magnate poderoso acostumbrado a tener el control de todo, creyó que la distancia de su hijo Mateo tenía una causa externa. Por eso recurrió a la vigilancia secreta, convencido de que una grabación reveladora le daría respuestas rápidas. Lo que jamás imaginó es que esas imágenes prohibidas no señalarían a un enemigo oculto, sino una verdad incómoda sobre la separación padre e hijo que él mismo había ignorado. Porque a veces un hijo alejado no se distancia por rebeldía, se aleja por dolor emocional, y a veces quien parece cuidar como una enfermera sospechosa, solo está atrapada en un silencio que nadie se atrevió a romper. Esta historia conmovedora no trata solo de cámaras ocultas o de un engaño descubierto. Trata de culpa y silencio, de confianza rota y del momento exacto en que un padre desesperado entiende que proteger no siempre es vigilar, sino atreverse a enfrentar la verdad, aunque duela. Antes de continuar, si esta historia ya te tocó de alguna forma, dale like, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y déjanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Ahora sí, acompáñame, porque lo que estás por descubrir nadie lo imaginaba. Alejandro Montes siempre creyó que el éxito resolvía todo. Como magnate poderoso, estaba acostumbrado a dominar escenarios complejos, negocios, crisis, negociaciones duras. Todo tenía una lógica. Pero con Mateo, su hijo alejado, ninguna estrategia funcionaba. No había gritos, no había rebeldía, solo una separación padre e hijo silenciosa. Una distancia emocional que no hacía ruido, pero pesaba. Alejandro observaba a su hijo y sentía que algo esencial se había roto. No sabía cuándo ocurrió ni cómo evitarlo. El niño vulnerable estaba ahí, físicamente cerca, emocionalmente lejos, y ese tipo de distancia duele más que cualquier pérdida material, porque no se puede comprar de vuelta el vínculo. Solo se puede reconocer que se ha perdido algo importante. Durante mucho tiempo, Alejandro se convenció de que era normal. Pensó que Mateo solo estaba creciendo, cambiando, madurando. Esa explicación era cómoda, casi tranquilizadora. Aceptar otra cosa implicaba culpa y preguntas incómodas. Pero la verdad es que los hijos no se alejan sin motivo. Se alejan cuando aprenden que sentir no es seguro. Cuando hablar no cambia nada. Cuando pedir atención genera más frustración que alivio. Mateo no se cerró por capricho, se cerró para protegerse emocionalmente, y Alejandro, sin notarlo, había participado en ese proceso. No por maldad, sino por ausencia sostenida. El magnate poderoso creía ejercer protección paternal, trabajando sin descanso. Pensaba que proveer era amar, que asegurar el futuro económico compensaba la falta de presencia. Pero los niños no entienden de sacrificios silenciosos, entienden de miradas, de escucha, de disponibilidad emocional. Mateo no necesitaba más cosas, necesitaba sentirse importante en el presente, no en el futuro. Cada promesa aplazada, cada después hablamos, habría más distancia. La separación padre e hijo se construyó en pequeñas omisiones, momentos que parecían insignificantes, pero no lo eran, porque el dolor emocional infantil se acumula, y cuando se acumula, se transforma en alejamiento. Alejandro empezó a notar señales que antes ignoraba. Mateo evitaba el contacto visual, respondía con frases cortas, sin emoción. No pedía ayuda, no reclamaba, no insistía. Eso confundía al padre desesperado, porque no había conflicto visible contra el cual reaccionar. El silencio parecía calma, pero no lo era. Era resignación emocional. El hijo alejado había aprendido a no esperar, y cuando un niño deja de esperar, algo profundo se rompe. Alejandro lo sentía, aunque no sabía nombrarlo. Ese presentimiento marcó el inicio de su inquietud.
Aquí aparece una verdad incómoda para cualquier adulto que escucha. Los hijos no se distancian porque no aman. Se distancian porque amar sin respuesta duele demasiado. Mateo seguía queriendo a su padre. Por eso su alejamiento era tan silencioso. Era una forma de reducir el dolor. Muchos niños hacen lo mismo. Aprenden a ser autosuficientes antes de tiempo. Aprenden a no molestar. Aprenden a no necesitar. Y ese aprendizaje, aunque parezca madurez, es una herida. Una herida que se arrastra a la vida adulta. Alejandro Montes no se veía a sí mismo como un mal padre. Y probablemente no lo era en intención. Pero la intención no siempre protege del daño emocional. El impacto emocional importa más que la intención. Y ese impacto estaba escrito en el comportamiento de Mateo. El niño vulnerable absorbía todo lo no dicho. Las ausencias, los silencios, las prioridades mal ordenadas. La casa estaba llena de palabras no pronunciadas, y cuando las emociones no se expresan, el cuerpo habla. Mateo hablaba con distancia, con retraimiento, con una desconexión que nadie había querido enfrentar. Alejandro comenzó a sentir culpa y silencio. Una culpa difusa, sin una causa clara. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué, y cuando no entendemos una herida, buscamos control. Control para calmar el miedo interno, control para evitar mirarnos. Ahí nace la necesidad de vigilar, no por desconfianza inicial, sino por desesperación. El padre desesperado quería respuestas, quería proteger, corregir, arreglar, sin saber que el problema no estaba afuera, estaba en la relación misma. Mateo, mientras tanto, seguía adaptándose. Los niños siempre se adaptan primero que los adultos, se ajustan al clima emocional para sobrevivir. El hijo alejado dejó de expresar tristeza. La tristeza expresada no había sido escuchada, así que la guardó. Y cuando un niño guarda emociones, se distancia, no porque no ame, sino porque duele amar así. Alejandro no entendía todavía ese lenguaje, pero comenzaba a sentir que había llegado tarde. Esa sensación de algo falló empezó a perseguirlo y no lo dejaba en paz. En ese punto, muchos padres miran hacia otro lado, normalizan la distancia, dicen que es una etapa, que pasará sola, pero Alejandro Montes no pudo hacerlo. Algo en él se resistía a aceptar esa explicación. Había una intuición persistente, una sensación de que no estaba viendo todo, como si una parte de la historia estuviera oculta. Esa intuición fue el primer despertar emocional. Todavía no había claridad, solo incomodidad, que es siempre el inicio. Sin darse cuenta, Alejandro empezó a buscar respuestas externas, no dentro todavía, sino fuera. Pensó en rutinas, en influencias, en terceros, pensó en protección, en control, en vigilancia secreta. La idea de las cámaras ocultas aún no estaba clara, pero el impulso ya estaba ahí, porque cuando no enfrentamos la herida emocional, buscamos evidencias visibles. Y esa búsqueda abriría una puerta peligrosa, una que revelaría una verdad oculta que nadie lo imaginaba. Pero eso todavía estaba por venir. Clara llegó a la casa de Alejandro Montes sin hacer ruido, como suelen llegar quienes cargan demasiado. No ocupaba el centro de la escena ni del discurso. Era la enfermera, la profesional, la presencia funcional. Pero detrás de ese rol había una mujer marcada por la necesidad de estabilidad, de no perder, de no incomodar. Clara había aprendido que sobrevivir implica adaptarse. Y adaptarse muchas veces significa callar. El magnate poderoso la veía como apoyo logístico, alguien confiable, eficiente, silenciosa, no como una persona emocionalmente implicada. Y ese lugar invisible la fue empujando a sostener más de lo que debía, mucho más de lo que era justo. La enfermera no era una villana, y eso importa aclararlo. Era una mujer frágil, con heridas antiguas que nunca sanaron. Había crecido aprendiendo que hablar
tenía consecuencias, que señalar problemas trae castigos, que cuestionar al poder nunca sale gratis. Por eso, cuando percibió la separación padre e hijo, dudó. Vio a Mateo retraerse, cerrarse, alejarse. Sintió el dolor emocional del niño vulnerable, pero no se sintió autorizada a intervenir. No era su lugar, se repetía. Ese pensamiento, aparentemente prudente, la atrapó, porque la prudencia mal entendida también daña. Clara observaba detalles que Alejandro no veía, cambios sutiles en el comportamiento de Mateo, silencios más largos, miradas perdidas, noches inquietas. La enfermera estaba presente cuando el padre no estaba, no por elección, sino por función, y esa cercanía emocional generó una dinámica confusa. Mateo comenzó a apoyarse en quien estaba disponible. Eso no reemplazaba al padre, pero llenaba un vacío momentáneo. La protección paternal quedó fragmentada. El niño recibía cuidado físico, pero no vínculo claro. Y esa confusión emocional suele tener consecuencias profundas, consecuencias que nadie estaba nombrando. Alejandro Montes confiaba en Clara, o eso creía. En realidad, delegaba. Delegaba el cuidado, la observación, incluso la responsabilidad emocional. Pensaba que mientras alguien estuviera ahí, todo estaría bien. Pero la confianza rota no siempre nace de un engaño descubierto. A veces nace del exceso de delegación, de no asumir el propio rol emocional. Clara se convirtió en un amortiguador silencioso. Recibía la atención que nadie quería enfrentar. Sostenía conversaciones incómodas que no le correspondían. Calmaba a Mateo cuando la ausencia pesaba. Y cada noche se llevaba algo sin decir. Aquí aparece una de las heridas más comunes y menos visibles. La herida de la invisibilidad emocional. Clara no se sentía vista ni escuchada, y cuando alguien no se siente visto se adapta. La adaptación constante erosiona la identidad. La enfermera empezó a normalizar situaciones que no eran normales, silencios que no eran sanos, responsabilidades que no eran suyas. Ese proceso no ocurre de golpe, ocurre lentamente como un desgaste. Y ese desgaste alimenta la verdad oculta, una verdad que se construye en capas de silencio. La vigilancia secreta comenzó sin que Clara lo supiera. Cámaras ocultas instaladas con una intención ambigua. Alejandro las llamó protección paternal, pero en el fondo eran una extensión del control. Control para no enfrentar la culpa. Control para no asumir la propia ausencia. Clara sentía que algo había cambiado en el ambiente. No sabía qué, pero lo percibía. La vigilancia nocturna tiene un efecto psicológico inmediato. Quien se siente observado se vuelve más rígido, y la rigidez emocional genera más omisiones, más silencios, más zonas grises. Las grabaciones no mostraban actos violentos ni escenas extremas, mostraban lo cotidiano. Y eso es lo más inquietante. Mateo solo durante largos periodos. Clara tomando decisiones que no le correspondían. Alejandro ausente incluso cuando estaba en casa. Las imágenes prohibidas no eran ilegales. Eran moralmente incómodas. Mostraban un vacío relacional, un espacio emocional sin dueño claro. Y cuando nadie asume un espacio emocional, alguien termina cargándolo en silencio. Clara empezó a sentirse una enfermera sospechosa sin saberlo. No porque hiciera algo incorrecto, sino porque ocupaba un lugar que no era suyo. Eso genera culpa, aunque nadie acuse. La culpa y silencio se mezclan y confunden. La enfermera empezó a justificar omisiones. Es lo mejor que puedo hacer, pensaba. Ese es el inicio del autoengaño. No un engaño malicioso, sino defensivo. Pero el engaño descubierto casi siempre empieza así, con pequeñas concesiones internas, con decisiones que parecen menores. Mateo percibía esa tensión. Los niños sienten cuando los adultos no están alineados. La incoherencia emocional se siente más que se explica. El niño vulnerable no entendía qué pasaba, pero sabía que algo no estaba bien.
La casa se sentía pesada, llena de silencios densos, y cuando el ambiente emocional es confuso, el niño se retrae. Mateo se alejaba un poco más cada día, no como castigo, sino como defensa. La separación padre e hijo se profundizaba. Mientras los adultos creían que todo estaba bajo control, Alejandro Montes aún no había visto la grabación reveladora, pero ya sentía que algo no encajaba. La vigilancia no le daba tranquilidad, le daba ansiedad, porque el control no sana la distancia, solo la expone. El padre desesperado empezaba a sospechar que la verdad no era externa, que no se trataba solo de terceros, que había algo más profundo en juego, algo que tenía que ver con él. Y esa sospecha lo empujaría a mirar las grabaciones con otros ojos, ojos que pronto verían un secreto impactante. Mateo no se volvió distante por rebeldía ni por carácter. La distancia emocional rara vez nace del capricho. Se forma cuando un niño aprende que expresar lo que siente no cambia nada. Alejandro Montes veía a su hijo alejado y pensaba que era una etapa. Esa explicación le permitía seguir adelante sin cuestionarse demasiado. Pero los niños no se desconectan sin razón. Se desconectan cuando el vínculo deja de sentirse seguro, cuando el afecto parece condicionado. Mateo no dejó de amar a su padre, aprendió a no esperar de él, y esa diferencia es crucial para entender la herida. Porque esperar y no recibir duele más que no esperar. El niño vulnerable empezó a observar más de lo que hablaba. Los niños siempre observan primero. Observan quién llega cansado, quién está ausente aunque esté presente. Observan qué emociones son bienvenidas y cuáles no. Mateo entendió rápido que la tristeza no tenía espacio, que la frustración incomodaba, que el silencio era más seguro que el reclamo. Así se forma la separación padre e hijo, no con gritos ni peleas, sino con pequeñas renuncias emocionales, renuncias que parecen invisibles, pero que marcan profundamente. Alejandro Montes interpretó esa calma como madurez. Pensó que su hijo era fuerte, que no necesitaba tanto acompañamiento. Ese es uno de los errores más comunes, confundir adaptación con fortaleza emocional. Mateo no era fuerte, estaba resignado. Había aprendido a sostenerse solo demasiado pronto, y cuando un niño se sostiene solo, algo se quiebra por dentro. El dolor emocional infantil no se expresa con palabras complejas, se expresa con distancia, con retraimiento, con una desconexión que muchos adultos no saben leer. Clara, la enfermera, percibía esa diferencia, no desde la teoría, sino desde la intuición. Ella también había aprendido a callar cuando era niña, había aprendido a adaptarse para no perder. Por eso reconocía ese patrón en Mateo. Cuando el niño se retraía, ella lo notaba. Cuando evitaba mirar a su padre, ella lo veía. Pero reconocer no siempre implica intervenir. Muchas veces implica solo sostener en silencio. Y ese silencio, aunque comprensible, también pesa, porque refuerza la idea de que nadie va a nombrar la herida. Y una herida sin nombre se profundiza. El magnate poderoso empezaba a sentirse desplazado emocionalmente. No entendía por qué Mateo buscaba más a Clara que a él. Ese dato hería su ego, pero también activaba su miedo. Miedo a haber llegado tarde, miedo a haber perdido algo irrecuperable. La protección paternal no estaba funcionando como él creía. Proteger no es solo evitar daños externos, también es crear un espacio emocional seguro, y ese espacio no se construye con autoridad, se construye con presencia y coherencia. Alejandro todavía no dominaba ese lenguaje. Mateo no sabía explicar lo que sentía, pero su cuerpo hablaba por él. Dificultad para dormir, tensión constante, retraimiento. Los niños expresan con el cuerpo lo que no pueden decir. Cuando el entorno emocional es confuso, el cuerpo se defiende. El niño vulnerable absorbía la atención de los adultos, la distancia, el silencio, la vigilancia implícita. Todo eso se acumulaba dentro de él.
y nadie le enseñaba a procesarlo, porque nadie lo estaba procesando tampoco. Así se heredan las heridas emocionales, no por intención, sino por repetición. Alejandro Montes empezó a sentirse incómodo consigo mismo. Esa incomodidad no tenía nombre todavía, pero se manifestaba como ansiedad, como una necesidad constante de saber qué pasaba. Cuando no entendemos una herida, buscamos control. Control para calmar el miedo interno. La vigilancia secreta empezó a parecerle una solución lógica. Si podía ver, podría entender. Si entendía, podría arreglar. Ese razonamiento es muy humano, pero ignora una verdad básica. No todo lo importante se ve desde afuera. La separación padre e hijo había llegado a un punto crítico, no visible, pero profundo. Mateo ya no esperaba ser escuchado. Y cuando un niño deja de esperar, se protege alejándose. Eso no es rechazo, es supervivencia emocional. Alejandro todavía no comprendía esa dinámica, pero comenzaba a sentir que algo esencial estaba en juego. La intuición le decía que no era solo una fase, que no se trataba de carácter ni de edad. Había una historia más profunda ocurriendo, una historia que aún no se había contado. Clara intentaba compensar sin darse cuenta. Escuchaba, acompañaba, estaba presente. Pero ese acompañamiento no reemplaza al vínculo paterno, solo lo posterga. Mateo se apoyaba en quien estaba disponible y eso reforzaba la distancia con Alejandro. No por elección consciente, sino por necesidad emocional inmediata. El sistema emocional de la casa estaba desbalanceado y cuando un sistema está desbalanceado, alguien siempre paga el precio, generalmente el más vulnerable. En este caso, el niño. Alejandro Montes sentía que algo se le escapaba, que no estaba viendo la raíz, que había una verdad oculta detrás del comportamiento de Mateo. Esa sensación lo empujó a observar más, a revisar rutinas, horarios, noches. La vigilancia nocturna comenzó a intensificarse. No por desconfianza hacia su hijo, sino por miedo a perderlo definitivamente. El padre desesperado buscaba señales, pruebas externas de algo interno, sin saber que las grabaciones estaban a punto de mostrar más de lo que imaginaba. Y lo que aparecería en pantalla cambiaría su forma de verse para siempre. Alejandro Montes siempre creyó que observar era comprender. Como magnate poderoso, había aprendido que la información da ventaja. Si algo no funcionaba, se medía, se vigilaba, se corregía. Ese mismo razonamiento lo aplicó a su hogar. Pensó que, si podía ver lo que ocurría, podría proteger mejor a Mateo. La protección paternal se transformó lentamente en vigilancia secreta, no por desconfianza inicial, sino por miedo. Miedo a aceptar que la separación padre e hijo no era externa, miedo a mirarse sin excusas. Las cámaras ocultas aparecieron como una solución racional, una forma de actuar sin sentir demasiado, porque sentir en ese momento era demasiado doloroso. La vigilancia nocturna comenzó de manera discreta, pequeños dispositivos, ángulos estratégicos, horarios definidos. Alejandro se dijo que era por seguridad, que cualquier padre responsable haría lo mismo, pero en el fondo sabía que buscaba algo más. Buscaba una explicación visible para un problema invisible, algo concreto a lo que culpar, tal vez una rutina equivocada, tal vez una influencia externa, tal vez una enfermera sospechosa, porque si el problema estaba en otro, él podía seguir intacto. Mateo no sabía que estaba siendo observado, pero sentía el cambio en el ambiente. Los niños perciben cuando algo se tensa, cuando el aire se vuelve pesado. El niño vulnerable comenzó a retraerse aún más. Dormía inquieto, evitaba espacios comunes. La casa dejó de sentirse segura emocionalmente. El control nunca genera calma, genera expectativa, rigidez, miedo a fallar. Alejandro veía movimientos, horarios, rutinas, pero no veía emociones, y eso aumentaba su frustración.
Clara también sintió la diferencia. La enfermera percibió una vigilancia invisible. No sabía explicar cómo, pero lo intuía. Cuando alguien se siente observado, se cuida más, y cuando se cuida demasiado, se vuelve menos auténtico. Clara empezó a medir gestos, palabras, silencios, no por culpa, sino por supervivencia. La vigilancia secreta no revela la verdad, la empuja a esconderse mejor, y así la verdad oculta comenzó a profundizarse. Cada omisión ganaba peso, cada silencio se volvía más denso. Las grabaciones no mostraban escenas extremas. No había violencia ni actos evidentes. Eso desconcertó a Alejandro Montes. Esperaba encontrar algo claro, directo, pero lo que aparecía eran detalles. Mateo solo durante largos periodos. Clara resolviendo situaciones que no le correspondían, y él mismo ausente, incluso estando presente. Las imágenes prohibidas no eran ilegales, eran emocionalmente incómodas. Mostraban un vacío relacional profundo, un espacio afectivo sin dueño. El padre desesperado comenzó a sentir una incomodidad distinta. No era miedo externo, era una culpa silenciosa que empezaba a emerger. La vigilancia no lo tranquilizaba, lo inquietaba más, porque empezaba a sospechar que el problema no estaba afuera, que no se trataba solo de terceros, que el control no estaba reparando nada. Al contrario, estaba evidenciando la herida. La confianza rota no siempre se rompe con traiciones. A veces se desgasta por ausencia prolongada, y eso es más difícil de aceptar. Aquí aparece una verdad clave para quien escucha esta historia. El control es una respuesta al miedo, no al amor. Cuando amamos, nos acercamos. Cuando tememos, vigilamos. Alejandro Montes estaba atrapado en ese dilema. Quería proteger, pero estaba invadiendo. Quería cuidar, pero estaba observando desde lejos. El vínculo no se construye desde una pantalla, se construye con presencia emocional real, y eso no se puede grabar. Esa comprensión comenzaba a asomar, pero aún no había sido aceptada. Mateo reaccionaba al clima de control, no con rebeldía, sino con cierre. El niño vulnerable se volvió más silencioso, menos expresivo, más distante. La separación padre e hijo se hacía más profunda, no por una decisión consciente, sino por una acumulación de tensiones no resueltas. Los niños no saben explicar esto, solo sienten que algo no está bien, y cuando no está bien, se protegen alejándose. Eso estaba ocurriendo frente a las cámaras. Clara empezó a ocupar un lugar ambiguo, ni madre, ni simple profesional. Un punto de apoyo emocional improvisado. Eso la colocaba en una posición injusta, porque no tenía autoridad ni respaldo emocional, solo responsabilidad silenciosa. La enfermera sospechosa no lo era por intención, lo era por estructura, por ocupar un espacio que nadie asumía. Ese tipo de dinámica siempre termina mal, porque genera dependencia, culpa y confusión. Y las grabaciones comenzaban a mostrarlo. Alejandro Montes empezó a revisar las imágenes con otros ojos. Ya no buscaba un culpable externo, buscaba entender qué estaba pasando realmente. Ese cambio interno fue sutil, pero decisivo. Cuando el ego se debilita, la conciencia avanza, y la conciencia no siempre es amable. Las grabaciones empezaban a formar un patrón incómodo, repetido, persistente. La verdad oculta comenzaba a tomar forma, y lo que estaba a punto de descubrir no podía ser ignorado. Alejandro aún no había visto la grabación reveladora, pero ya intuía que algo iba a romperse. El control había llegado a su límite, y cuando el control falla, solo queda la verdad. Una verdad que no se puede delegar, ni ocultar, ni justificar. La vigilancia nocturna estaba a punto de cumplir su propósito, no el que Alejandro esperaba, sino el que necesitaba, porque lo que apareciera en pantalla no señalaría a otro, lo obligaría a mirarse a sí mismo y a decidir qué hacer con eso. En toda historia de dolor emocional siempre hay una injusticia que nadie nombra.
no una injusticia legal ni visible, sino emocional, esa que se instala cuando el silencio se vuelve norma. En la casa de Alejandro Montes, el silencio empezó a gobernar. No se gritaba, no se discutía, no se confrontaba, pero tampoco se hablaba de lo importante. La separación padre e hijo se sostenía en esa ausencia de palabras. Mateo sentía cosas que nadie le ayudaba a ordenar. Clara observaba situaciones que nadie le pedía explicar, y Alejandro evitaba preguntas que podían desarmarlo. Así se construye una injusticia emocional, cuando todos sienten, pero nadie dice. El niño vulnerable era quien más cargaba ese peso, porque los niños no tienen herramientas para defenderse emocionalmente. Mateo no sabía poner límites ni exigir presencia, solo sabía adaptarse. Y adaptarse muchas veces implica sacrificarse. Sacrificar la expresión, la espontaneidad, la necesidad. El hijo alejado no reclamaba porque había aprendido que no servía. Eso no lo hacía fuerte, lo hacía invisible. Y la invisibilidad emocional siempre es una forma de injusticia, porque niega el derecho básico a ser visto, a ser escuchado sin condiciones. Clara también vivía su propia injusticia silenciosa. La enfermera sostenía situaciones que no le correspondían, cargaba con decisiones emocionales ajenas, pero no tenía voz para nombrarlas. Sabía que cualquier palabra podía volverse contra ella. El poder no estaba de su lado. Frente a un magnate poderoso, la palabra pesa distinto. Por eso eligió el silencio como defensa, no porque fuera lo correcto, sino porque parecía lo más seguro. Ese tipo de elección deja marcas internas profundas, marcas que se confunden con culpa. Alejandro Montes no era consciente de esta injusticia. Creía que todo estaba funcionando, que cada uno cumplía su rol: padre, hijo, enfermera. Pero los roles no sostienen emociones. Las emociones necesitan presencia real. Cuando esa presencia falta, alguien paga el costo. En este caso, Mateo y Clara. El padre desesperado aún no veía esa dinámica, pero empezaba a sentir una incomodidad persistente, una sensación de que algo no estaba equilibrado. Esa sensación no aparece por casualidad. La vigilancia secreta comenzó a mostrar escenas repetidas, no dramáticas, pero reveladoras. Mateo solo durante largos ratos, Clara asumiendo funciones emocionales, Alejandro ausente incluso cuando estaba cerca. Las imágenes prohibidas no denunciaban un crimen, denunciaban una ausencia, y la ausencia sostenida es una forma de daño, una traición silenciosa al vínculo, porque el amor sin presencia se vuelve promesa vacía, y las promesas no cumplidas generan distancia, distancia que se normaliza con el tiempo. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. La injusticia emocional no siempre tiene un culpable claro. A veces tiene responsables compartidos, responsables que no supieron, no pudieron o no quisieron ver. Eso no elimina el daño, solo lo hace más complejo. Alejandro comenzaba a sospechar que el problema no era puntual, que no se trataba de un error aislado, sino de una dinámica sostenida, una estructura emocional desequilibrada. Y reconocer una estructura implica aceptar responsabilidad. Eso es lo que el ego más resiste. Mateo reaccionaba a esa injusticia de la única forma que sabía: alejándose. El hijo alejado no estaba castigando a su padre, estaba protegiéndose, porque sentirse ignorado duele más que sentirse solo. La separación, padre e hijo, se volvía cada vez más evidente, aunque nadie la nombrara. El niño vulnerable aprendía a no esperar, y cuando un niño deja de esperar, algo esencial se apaga. Alejandro sentía ese apagamiento sin entenderlo, pero ya no podía ignorarlo. Algo se estaba rompiendo lentamente. Clara también empezaba a sentirse atrapada. La enfermera sospechosa no lo era por intención, lo era por acumulación, de silencios, de omisiones, de miedos. Cada noche se preguntaba si debía decir algo, y cada mañana
decidía callar. Ese conflicto interno desgasta profundamente, porque obliga a traicionarse a uno mismo, y la traición silenciosa siempre termina saliendo a la luz, de una forma u otra. Las grabaciones no solo captaban imágenes, captaban ese desgaste invisible. Alejandro Montes comenzó a mirar las cámaras con otros ojos. Ya no buscaba un error técnico, buscaba entender una verdad emocional. Y eso cambia la forma de mirar, porque ya no se trata de observar al otro, se trata de observarse a uno mismo en la escena. El magnate poderoso empezaba a verse ausente, distante, desconectado. Esa imagen era difícil de sostener, pero también necesaria, porque sin verla nada cambiaría. La injusticia emocional había llegado a un punto límite. No podía sostenerse mucho más. Cuando el silencio se prolonga, la verdad presiona, y cuando la verdad presiona, encuentra una salida. Alejandro estaba a punto de enfrentar algo decisivo, no un escándalo externo, sino una revelación interna. La grabación reveladora aún no había sido reproducida por completo, pero ya estaba preparada, esperando el momento exacto, porque toda verdad importante aparece cuando ya no puede ser evitada, y ese momento estaba muy cerca. La culpa rara vez aparece de golpe. Se filtra lentamente como una humedad que nadie repara. En la casa de Alejandro Montes, la culpa estaba en el aire. No se hablaba de ella, pero todos la sentían. El magnate poderoso intuía que había fallado, aunque no sabía cómo. Mateo cargaba una tristeza que no entendía, y Clara sostenía un peso que no le correspondía. Cuando la culpa no se nombra, se reparte de forma injusta. Cada uno asume una parte sin saberlo, y esa repartición silenciosa crea confusión emocional. Nadie se siente completamente responsable, pero todos se sienten un poco culpables. Alejandro evitaba mirar la culpa de frente, no porque fuera insensible, sino porque dolía demasiado. Aceptar la culpa implicaba cuestionar su identidad, como padre, como hombre, como protector. Prefería pensar que había hecho lo mejor posible. Ese pensamiento lo calmaba momentáneamente. Pero la conciencia no se conforma con excusas. La separación padre e hijo seguía creciendo, y cada día sin resolverla reforzaba la sensación de fracaso. El padre desesperado sentía que el tiempo jugaba en su contra, y cuando el tiempo presiona, la culpa se intensifica, especialmente cuando no se transforma en acción. Mateo también sentía culpa, aunque nadie lo notara. Los niños suelen sentirse culpables por el dolor ajeno. Cuando un adulto está triste, el niño piensa que es su culpa. Cuando un padre se ausenta, el niño cree que no fue suficiente. El hijo alejado no culpaba a Alejandro, se culpaba a sí mismo. Pensaba que debía ser más fuerte, más callado, más fácil. Ese tipo de culpa es silenciosa y devastadora, porque se instala en la identidad. El niño vulnerable empieza a creer que sentir es un problema, y esa creencia marca toda una vida. Si nadie la cuestiona a tiempo, Clara cargaba una culpa distinta, no por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Cada silencio se convertía en una pregunta interna. ¿Debería haber dicho algo? ¿Debería haber intervenido? La enfermera sospechosa no se sentía culpable de dañar. Se sentía culpable de no proteger del todo. Esa culpa se mezclaba con el miedo. Miedo a perder su trabajo. Miedo a no ser creída. Miedo a quedar expuesta frente a un magnate poderoso. Y el miedo suele ganar cuando no hay apoyo. Aquí aparece una verdad incómoda pero necesaria. La culpa no asumida no desaparece, se transforma, se vuelve rigidez, control, distancia. Alejandro transformó su culpa en vigilancia secreta. Clara la transformó en silencio. Mateo la transformó en alejamiento. Cada uno eligió una estrategia distinta para sobrevivir emocionalmente. Ninguna de ellas resolvía el problema, solo lo postergaban. Y cuanto más se posterga una verdad emocional,
más daño genera cuando finalmente emerge. La vigilancia nocturna comenzó a mostrar algo nuevo. No solo escenas, sino patrones. Alejandro empezó a verse a sí mismo en las grabaciones, ausente, distante, desconectado. Esa imagen chocaba con la idea que tenía de sí mismo. El ego intenta defenderse en esos momentos, busca justificaciones rápidas, pero la grabación reveladora no juzga, solo muestra. Y lo que mostraba era una responsabilidad evitada, no por maldad, sino por miedo. Un miedo profundo a no saber amar mejor. Mateo aparecía en las imágenes como un niño contenido, demasiado contenido, pocas expresiones, pocos gestos espontáneos. Eso no es serenidad, es autocontrol prematuro. El niño vulnerable había aprendido a regularse solo, porque no encontraba un adulto que lo ayudara a hacerlo. Ese aprendizaje forzado deja marcas. Alejandro comenzaba a reconocerlo, y ese reconocimiento dolía, porque implicaba aceptar que había llegado tarde a algo importante, o eso creía en ese momento. Clara también se veía distinta en las grabaciones, no como una figura malintencionada, sino como alguien sobrecargado emocionalmente, asumiendo funciones que no le correspondían, tomando decisiones en soledad, sin respaldo, sin guía, sin contención. La enfermera sospechosa empezaba a parecerle humana, demasiado humana para el lugar en el que estaba. Eso generó una nueva incomodidad en Alejandro. No solo había fallado como padre, también había fallado como responsable del entorno, y esa doble culpa era difícil de sostener. La culpa, cuando se reconoce, abre dos caminos. Uno lleva a la negación, el otro a la transformación. Alejandro estaba en esa encrucijada. Podía seguir observando sin actuar, o podía asumir la responsabilidad emocional que había evitado. Asumir no significaba castigarse, significaba hacerse cargo, con Mateo, con Clara, con su propia historia emocional. Ese momento interno marcó un quiebre silencioso. Nada externo había explotado todavía, no había confrontación abierta, no había acusaciones, pero algo ya había cambiado por dentro. Cuando la culpa deja de ser negada, pierde poder destructivo y se convierte en conciencia. Alejandro comenzaba a entender que no bastaba con ver. Había que actuar distinto, pero antes de actuar necesitaba enfrentar toda la verdad. La grabación reveladora aún guardaba algo más, algo que terminaría de romper la negación y obligaría a todos a posicionarse. El despertar emocional rara vez llega con suavidad. Suele aparecer como una incomodidad persistente que no se puede ignorar. Alejandro Montes comenzó a sentirla al revisar las cámaras ocultas con otra disposición. Ya no buscaba un error puntual ni un culpable externo. Buscaba entender qué estaba ocurriendo realmente con su hijo alejado. Ese cambio interno fue decisivo, porque cuando la mirada cambia, lo observado también cambia. La vigilancia secreta dejó de ser un escudo y empezó a convertirse en un espejo incómodo, pero honesto. El magnate poderoso no estaba preparado para lo que empezaba a ver, pero tampoco podía seguir mirando hacia otro lado. Las grabaciones mostraban escenas repetidas, momentos cotidianos, aparentemente inofensivos, pero cargados de significado emocional. Mateo solo, esperando sin esperar. Clara resolviendo situaciones que no eran de su competencia y Alejandro ausente, incluso cuando estaba presente. Ese patrón se repetía una y otra vez, no como una acusación, sino como una evidencia. La grabación reveladora no gritaba, susurraba verdades difíciles de aceptar, y esos susurros empezaron a calar hondo, porque nadie lo imaginaba, ni siquiera él. El padre desesperado sintió algo romperse por dentro. No era rabia, ni miedo, ni culpa aislada. Era una mezcla de todo eso. Una conciencia nueva, incómoda, pero necesaria. Entendió que había confundido control con cuidado y distancia con respeto. La protección paternal no se ejerce desde la vigilancia, se ejerce desde la presencia emocional.
Ese entendimiento no lo liberó de inmediato, lo confrontó, porque ahora sabía lo que antes intuía, y saber obliga a elegir. Mateo aparecía en las imágenes como un niño contenido, demasiado contenido para su edad. Eso activó algo profundo en Alejandro. Recordó su propia infancia, momentos en los que también aprendió a callar, a no molestar, a sostenerse solo. Las heridas emocionales no resueltas siempre buscan repetirse, y reconocerlas duele, porque implica aceptar que no se rompió solo un vínculo. Se repitió una historia que Alejandro juró no repetir. Clara también aparecía distinta bajo esa nueva mirada, no como una enemiga, no como una traidora silenciosa, sino como una mujer atrapada en una estructura injusta, cargando responsabilidades que no le correspondían, protegiendo lo que podía con las herramientas que tenía. Eso no la eximía de errores, pero la humanizaba. Y cuando alguien deja de ser villano, el conflicto se vuelve más complejo, más incómodo, más real, porque ya no hay a quien culpar fácilmente. El despertar emocional trae una consecuencia inevitable. Rompe las narrativas simples. Alejandro ya no podía decir, yo hice todo. Tampoco podía decir, ella falló. La verdad era más profunda. Había una dinámica completa que necesitaba ser revisada, y revisar una dinámica implica asumir responsabilidad compartida. Eso es algo que el ego detesta, pero la conciencia lo exige. La confianza rota no se reconstruye con discursos, se reconstruye con actos coherentes y sostenidos. Y Alejandro empezaba a comprenderlo. Mateo, mientras tanto, seguía esperando sin saber que algo había cambiado. Los niños no perciben decisiones internas de inmediato, perciben acciones, presencias, cambios reales en el vínculo. El hijo alejado no necesitaba promesas, necesitaba señales claras de disponibilidad emocional. Y Alejandro sabía que aún no las había dado. El despertar emocional no resuelve nada por sí solo, solo abre la puerta. Cruzarla requiere valentía. Y esa valentía aún estaba por ponerse a prueba. La vigilancia nocturna comenzó a perder sentido para Alejandro. Ya no necesitaba ver más, necesitaba actuar distinto. Pero antes de actuar, debía enfrentar toda la verdad. No solo la parte que le correspondía, también la parte que involucraba a Clara. Y ese punto lo inquietaba, porque implicaba una confrontación inevitable. La verdad oculta no se revela sin consecuencias, y Alejandro lo sabía. Sabía que lo que venía rompería el equilibrio aparente, pero también sabía que sin ruptura no hay cambio real. El magnate poderoso empezó a ensayar conversaciones que aún no tenía, con Mateo, con Clara, con él mismo. Ese ensayo interno es parte del despertar. Es incómodo, torpe, inseguro, pero necesario. La historia conmovedora entraba en una nueva fase. Ya no se trataba de observar, se trataba de confrontar. Y toda confrontación auténtica implica riesgo. Riesgo de perder la imagen que uno tenía de sí mismo. Alejandro entendió algo fundamental en ese momento, que la verdad no se enfrenta cuando uno quiere, se enfrenta cuando ya no puede evitarse. Las grabaciones habían cumplido su función, no la que él imaginó al instalarlas, sino la que necesitaba para despertar. El siguiente paso no sería mirar una pantalla, sería mirar a las personas, a su hijo, a la enfermera, y a sí mismo sin máscaras. Ese paso estaba a punto de darse y cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, el poder y la responsabilidad emocional. El enfrentamiento con la verdad no ocurre en un solo instante. Suele comenzar como una resistencia interna. Alejandro Montes lo sintió antes de actuar. Sabía que mirar ya no era suficiente. La grabación reveladora había cumplido su función. Ahora la verdad exigía presencia, palabra y decisión. El magnate poderoso entendió que posponer solo agravaría el daño. La separación padre e hijo no se cerraría con más observación.
Se cerraría con una conversación real, y eso lo colocaba en un territorio desconocido, porque hablar desde la emoción no era su fortaleza, pero evitarlo ya no era una opción. Alejandro eligió enfrentar primero lo que más temía, no a Clara, no a las imágenes, sino a Mateo. El hijo alejado seguía viviendo en silencio, un silencio que ya no podía ser ignorado. El padre desesperado comprendió que debía escuchar sin defenderse, escuchar sin corregir, escuchar sin justificar. Eso exige un tipo de valentía que no se aprende en los negocios. Se aprende cuando uno acepta que puede haber fallado, que amar no siempre basta si no se sabe cómo, y que el niño vulnerable no necesita explicaciones, necesita verdad emocional. Cuando Alejandro se sentó frente a Mateo, no hubo reproches, hubo torpeza, hubo pausas largas, hubo frases incompletas, pero hubo algo nuevo. Presencia real. El niño no respondió de inmediato. Los niños no confían rápido cuando han aprendido a cerrarse. La confianza rota necesita tiempo y coherencia. Alejandro lo entendió en ese momento. No podía exigir cercanía. Tenía que ofrecerla de forma constante. Ese entendimiento marcó el inicio de un cambio profundo. Pero la verdad aún no estaba completa. La confrontación con Clara era inevitable, y esa conversación tenía un peso distinto. La enfermera sospechosa no era una enemiga, era una pieza clave de la dinámica emocional. Alejandro sabía que debía hablar sin acusar, pero también sin minimizar. La verdad oculta no se revela con suavidad excesiva, se revela con claridad y responsabilidad. Clara llegó a esa conversación cargando miedo, miedo a perder su trabajo, miedo a ser juzgada, miedo a que nadie entendiera su posición. Cuando la conversación comenzó, el silencio habló primero, un silencio tenso, denso, lleno de historia acumulada. Alejandro no empezó acusando, empezó reconociendo su ausencia. Ese gesto desarmó a Clara, porque no esperaba eso, esperaba reproches, no responsabilidad. La enfermera escuchó algo que pocas veces había escuchado, un adulto asumiendo su parte. Eso no borró sus errores, pero abrió un espacio distinto, un espacio donde la verdad podía aparecer sin máscaras. Y en ese espacio, el secreto impactante empezó a tomar forma. Clara habló desde la fragilidad, no desde la defensa. Reconoció sus silencios, reconoció sus miedos, reconoció haber visto cosas que no supo cómo nombrar. La traición silenciosa no había sido maliciosa, había sido fruto del miedo y la soledad. Eso no la eximía de responsabilidad, pero la explicaba. Alejandro escuchó sin interrumpir. Escuchar sin interrumpir fue su mayor acto de humildad, y esa humildad rompió algo importante: el ego. El enfrentamiento con la verdad siempre quiebra algo. En este caso, quebró la imagen que Alejandro tenía de sí mismo, y también la imagen que Clara tenía de su rol. Cuando el ego se rompe, duele, pero también libera. La verdad no apareció como un escándalo, apareció como una comprensión profunda, comprensión de que todos habían fallado de alguna manera y de que el daño no era irreparable. Pero sí exigía cambios reales, no promesas, no discursos, cambios sostenidos en el tiempo. Mateo no presenció esas conversaciones, pero sintió el cambio. Los niños perciben cuando el ambiente emocional se reorganiza. La casa empezó a sentirse distinta, menos tensa, menos silenciosa, más honesta. Eso no significó que todo se resolviera de inmediato. Las heridas no sanan con una charla. Sanar implica repetición, coherencia y tiempo. Pero el niño vulnerable empezó a mostrar pequeñas señales. Señales de que algo se estaba moviendo por dentro. Y eso era suficiente para continuar. Alejandro comprendió algo esencial en ese proceso: que enfrentar la verdad no es un acto heroico, es un acto responsable, y que el poder real no está en controlar,
está en asumir. Asumir errores, límites y aprendizajes. El magnate poderoso empezó a redefinir su idea de protección paternal. Proteger no era vigilar, era estar emocionalmente disponible. Y eso exigía un trabajo interno que recién comenzaba. Pero al menos ahora sabía por dónde empezar. La verdad ya no estaba oculta. El enfrentamiento había ocurrido, no con gritos ni amenazas, sino con conciencia. Y cuando la conciencia aparece, ya no se puede volver atrás. Alejandro, Clara y Mateo estaban ahora en un punto distinto, un punto frágil, pero auténtico. El siguiente desafío no sería descubrir la verdad, sería sostenerla en el tiempo, porque sostener la verdad implica coherencia diaria. Y esa coherencia pondría a prueba todo lo aprendido. La historia conmovedora entraba en su fase más exigente, donde no basta con saber, hay que vivir de otra manera. Después del enfrentamiento con la verdad, no llega la calma inmediata. Llega algo más complejo, la conciencia sostenida. Alejandro Montes lo descubrió en los días siguientes. No había aplausos ni alivio instantáneo. Había incomodidad, atención constante y decisiones pequeñas. El magnate poderoso entendió que la curación emocional no es un evento. Es un proceso silencioso que exige coherencia diaria. Y ese proceso empieza cuando el ego deja de dirigir cada reacción. Durante años, Alejandro había actuado desde la certeza. Ahora debía aprender a actuar desde la escucha. Eso implicaba frenar impulsos, controlar respuestas, observarse. Un trabajo interno que pocos están dispuestos a hacer. Mateo seguía siendo un niño vulnerable. No porque estuviera roto, sino porque estaba abierto. Los niños no sanan como los adultos, no reflexionan, no analizan, no entienden discursos largos, sanan cuando el entorno se vuelve seguro. Alejandro comprendió que no bastaba con pedir perdón. Debía estar disponible emocionalmente de forma constante. Eso significaba cumplir promesas pequeñas, escuchar sin corregir, responder sin prisa, aceptar silencios sin llenarlos de palabras. Ese tipo de presencia repara más que cualquier explicación. La separación padre e hijo no desapareció de un día para otro. La distancia no se borra con un gesto aislado, pero empezó a transformarse. Mateo comenzó a acercarse con cautela, como quien prueba el terreno después de una caída. Los niños prueban primero antes de confiar, y hacen bien. La confianza rota no se reconstruye con urgencia, se reconstruye con repetición. Alejandro tuvo que aceptar ese ritmo, renunciar a la impaciencia, porque la impaciencia también es una forma de ego. Clara atravesaba su propio proceso. La enfermera había hablado, había nombrado lo que durante mucho tiempo calló. Eso no la dejó en paz inmediata, la dejó expuesta, y la exposición emocional siempre da miedo, pero también libera. Clara empezó a redefinir su rol, ya no como sostén silencioso de todo, sino como profesional con límites claros. Ese cambio era necesario para todos, porque nadie puede cuidar bien cuando se anula a sí mismo. Alejandro comprendió algo importante al observar esa transformación. No solo había fallado con Mateo, también había creado un entorno donde otros cargaban con su ausencia. La curación real no se limita al vínculo principal, se extiende a todo el sistema emocional. Por eso, asumir responsabilidad no era solo un gesto hacia su hijo, era una reconfiguración completa de su forma de relacionarse, con el tiempo, con el poder, con las personas. El magnate poderoso estaba aprendiendo algo nuevo, que liderar emocionalmente es distinto a controlar y mucho más difícil, pero también mucho más humano. La vigilancia secreta ya no tenía sentido. Las cámaras ocultas habían cumplido su función, no como herramienta de control, sino como detonante de conciencia. Alejandro decidió retirarlas, no como gesto simbólico, sino como decisión coherente,
porque no se puede construir confianza mientras se vigila. Ese acto marcó un antes y un después. Mateo no supo de las cámaras, pero percibió el cambio. Los niños siempre perciben cuando algo se vuelve más honesto. El dolor emocional no desapareció por completo. Las heridas no se borran, se integran. Alejandro tuvo que aprender a convivir con la culpa sin castigarse. La culpa integrada se convierte en responsabilidad. La culpa negada se convierte en rigidez. Ese aprendizaje fue clave. Cada vez que sentía el impulso de controlar, se detenía. Cada vez que quería imponer, escuchaba. Ese esfuerzo constante era parte de la curación. No era cómodo, pero era real. Mateo comenzó a mostrar señales distintas, no grandes cambios, sino pequeños gestos, una pregunta espontánea, una risa inesperada, una mirada sostenida. Esas señales valen más que cualquier progreso visible, porque indican seguridad emocional. El niño vulnerable empezaba a sentir que podía volver a necesitar, y necesitar sin miedo es una forma profunda de sanación. Alejandro entendió que ese era el verdadero indicador, no el comportamiento perfecto, sino la capacidad de expresar lo que se siente. Clara también recuperó algo esencial, su voz, no una voz acusadora, una voz clara. Aprendió a decir no cuando era necesario, a pedir apoyo, a poner límites sin culpa. Ese aprendizaje transformó su forma de cuidar, porque quien se cuida puede cuidar mejor. La historia conmovedora no trataba solo de un padre y un hijo, trataba de cómo las personas se sanan cuando se atreven a cambiar, sin dramatismos innecesarios, con decisiones concretas. Alejandro Montes empezó a sentirse distinto, no más poderoso, más consciente, y esa diferencia lo sorprendió. Durante años creyó que la fuerza estaba en no sentir demasiado. Ahora entendía que la verdadera fortaleza estaba en sostener lo que se siente, sin huir, sin controlar, sin delegar. La curación emocional no había terminado. Nunca termina del todo. Pero el camino estaba claro. Y ese camino conducía inevitablemente al último tramo de la historia, donde no se trata solo de sanar, sino de elegir quién se quiere ser a partir de ahora. La redención no llega como un premio, llega como una decisión cotidiana. Alejandro Montes lo comprendió cuando el ruido externo se apagó. Ya no había cámaras, ni grabaciones, ni secretos por descubrir. Solo quedaban las personas. Mateo, su hijo alejado, con una herida que no se borra de un día para otro. Clara, la enfermera, intentando reconstruir su lugar sin desaparecer. Y él mismo, enfrentando las consecuencias de lo que fue y lo que evitó. La redención no consiste en borrar el pasado, consiste en actuar distinto a partir de lo que ahora se sabe. Y ese actuar distinto exige constancia, no promesas. Eso fue lo que Alejandro empezó a entender de verdad. El magnate poderoso dejó de buscar gestos grandilocuentes. Entendió que el amor no se demuestra con actos extraordinarios, se demuestra con coherencia emocional, con presencia real cuando no es cómodo, con escucha cuando no hay respuestas claras, con paciencia cuando el otro todavía desconfía. Mateo no volvió de golpe. Se acercó lentamente, midiendo cada movimiento. Eso no frustró a Alejandro como antes. Ahora comprendía el ritmo del niño vulnerable. Sabía que la confianza no se exige, se construye o no se construye. La separación padre e hijo empezó a transformarse en algo distinto. No en una unión idealizada, sino en un vínculo más honesto, donde el error podía nombrarse, donde el silencio ya no era obligatorio. Mateo comenzó a expresar incomodidades pequeñas y Alejandro aprendió a no defenderse, a no justificar, a no minimizar. Ese aprendizaje fue más difícil que cualquier negociación empresarial, porque no había reglas externas, solo conciencia emocional y responsabilidad. Clara también atravesó su propio proceso de redención, no desde la culpa, sino desde la claridad.
Entendió que cuidar no implica sacrificarse por completo, que el silencio constante no es profesionalismo, es autoabandono. Aprendió a ocupar su rol sin invadir ni desaparecer. Ese equilibrio no fue inmediato, pero fue necesario. La enfermera sospechosa dejó de ser una figura ambigua, se convirtió en una persona con límites claros. Y cuando los límites se aclaran, los vínculos se ordenan. Eso alivió a todos, incluso a Mateo. Alejandro comenzó a notar algo inesperado. Al dejar de controlar, la relación se volvió más viva. Al dejar de vigilar, apareció la confianza. No perfecta, pero real. La protección paternal ya no era vigilancia nocturna, era disponibilidad emocional. Era estar cuando no había crisis, no solo cuando algo parecía estar mal. Ese cambio redefinió su idea de poder. El verdadero poder no estaba en imponer, estaba en sostener, y sostener requiere valentía emocional. El dolor emocional no desapareció por completo, nunca desaparece del todo, pero dejó de dirigir las decisiones. Eso es redención. No vivir desde la herida, sino con la herida integrada. Alejandro dejó de preguntarse qué había hecho mal y empezó a preguntarse qué podía hacer distinto hoy. Esa pregunta cambió todo, porque lo sacó del pasado y lo colocó en el presente. Mateo necesitaba un padre presente ahora, no un padre arrepentido del ayer. La historia conmovedora no terminó con una escena perfecta. Terminó con algo más valioso, un proceso en marcha, un vínculo reconstruyéndose con cuidado, un niño vulnerable recuperando la capacidad de expresar, un adulto aprendiendo a escuchar sin huir, y una mujer dejando de cargar sola lo que no le correspondía. Eso es lo que realmente cambia vidas, no los giros dramáticos, sino las decisiones sostenidas, las que nadie aplaude, pero transforman, las que se repiten cuando ya no hay cámaras mirando. Alejandro Montes comprendió algo esencial al final de todo, que nadie se cura sin enfrentar la verdad, que sentir no es debilidad, que comprender la propia herida es el primer paso para no repetirla, que el amor verdadero exige respeto emocional y que la vulnerabilidad, lejos de ser una amenaza, puede ser una fuerza. Esa comprensión no lo hizo perfecto, lo hizo más humano, y eso fue suficiente para empezar de nuevo. No desde el poder, desde la conciencia. Mateo empezó a confiar sin darse cuenta. Los niños no anuncian la sanación, la viven, en pequeños gestos, en preguntas espontáneas, en silencios compartidos que ya no pesan. Alejandro supo entonces que el camino elegido era el correcto, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba huyendo. Y dejar de huir es muchas veces el acto más profundo de amor. Eso fue lo que realmente lo cambió todo. No una grabación, no un secreto, sino la decisión de ser distinto. La redención no cerró la historia, la abrió a una forma de vivir más consciente, más honesta, más presente. Alejandro, Mateo y Clara no olvidaron lo ocurrido, lo integraron, porque solo lo que se integra deja de doler, y solo quien enfrenta la verdad puede fortalecerse de verdad. Ese fue el aprendizaje final, el que no se olvida, el que permanece cuando la historia termina y la vida real continúa. Después de todo lo que viste, hay una pregunta que no se puede esquivar. ¿Cuántas veces el dolor no destruye, sino que espera ser entendido? Alejandro Montes descubrió que el mayor error no fue confiar, ni trabajar demasiado, ni siquiera instalar cámaras. El verdadero error fue no escuchar a tiempo, porque nadie se rompe de un día para otro. Las personas se quiebran cuando sienten que no importan, cuando aprenden a callar, cuando creen que sentir es un problema. Esta historia no termina con culpables claros, ni con finales perfectos. Termina con una verdad incómoda, pero poderosa. Nadie sana sin enfrentar lo que evitó durante años. Ni un padre, ni un hijo, ni una mujer que aprendió a sobrevivir en silencio. Ahora te pregunto a ti con honestidad,
¿Qué conversación sigues evitando? ¿Qué silencio estás sosteniendo por miedo a perder? ¿Y qué parte de tu historia cambiaría si hoy eligieras actuar distinto? Porque la vulnerabilidad no es debilidad. Es el inicio de la conciencia. Y la conciencia es el primer paso para una vida más auténtica. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo a través de historias que transforman. Dale like para que este mensaje llegue a más personas. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia y qué parte te tocó más? A veces, compartir también es una forma de sanar.